climático se ha intensificado en Latinoamérica. Es por lo que cada año se realizan diferentes análisis y desarrollo de metodologías para combatir los efectos de este en la agricultura. Para la agricultura se tiene no solo el reto de definir estrategias de adaptación, sino también de implementar y monitorear sus resultados. Según el CEPAL, en caso de no atender las secuelas del CO2, el rendimiento de los granos en la región podría alcanzar una disminución hasta de un 30% para el año 2080, que se considera un escenario bastante cálido. Asimismo, este estudio pronostica que las demandas de agua por irrigación se incrementarán notablemente ante un clima más caliente y ocasionarán mayor competencia entre el uso doméstico y el agrícola. Por otra parte, el cambio climático ocasionará la salinización y desertificación de tierras agrícolas y para 2050 estos fenómenos afectarán el 50% de dichas tierras. Según el Centro Internacional de Agricultura Tropical, se necesita implementar una herramienta diseñada para la detección de los cambios de la cobertura y el uso del territorio, capaz de brindar alertas tempranas sobre el aumento y disminución de la cobertura vegetal de la tierra y así lograr conocer los sitios estadísticos similares. Por lo que es importante conocer qué es el efecto invernadero. Pues bueno, es un fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica humana. La Tierra, como todo cuerpo caliente, emite radiación, pero al ser su temperatura mucho menor que la solar, emite radiación infrarroja de una longitud de onda mucho más larga que la que recibe. Sin embargo, no toda la radiación vuelve al espacio, ya que los gases de efecto invernadero absorben la mayoría de esta. La atmósfera transfiere la energía así recibida tanto hacia el espacio, aproximadamente un 37%, hacia como la superficie de la Tierra, un 62%. La importancia de los efectos de absorción y emisión de radiaciones en la atmósfera son fundamentales para el desarrollo de la vida tal y como se conoce. Ahora que ya sabemos qué es el efecto invernadero, vamos a hablar sobre qué es el calentamiento global. Este es un fenómeno asociado al aumento progresivo en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y las grandes masas de agua. Este aumento de temperatura se debe principalmente a 4 grandes problemas ambientales. Número 1, el cambio climático de la Tierra, basado en la acumulación de gases de efecto invernadero, como es el caso del metano, el óxido nitroso, el vapor de agua y el dióxido de carbono, entre otros. Estos retienen el calor modificando significativamente los patrones climáticos. Número 2, la destrucción progresiva de la capa de ozono, como consecuencia de reacciones químicas producidas entre los clorofluorocarbonos y otros compuestos. Número 3. Las continuas quemas de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, de los que hoy en día depende la mayoría de los países desarrollados para cumplir las necesidades que requiere la sociedad, como es el caso del funcionamiento de la industria. Y la número 4 es la destrucción de zonas forestales, los cuales nos ayudan como pulmones del planeta. Ahora vamos a hablar sobre qué es el cambio climático. El cambio climático es una modificación en el estado del clima, que mediante el uso de pruebas estadísticas puede ser identificada por los cambios en la media y la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado. Este cambio puede deberse a procesos internos naturales, a fuerzas externas o a un cambio antropogénico persistente en la composición de la atmósfera o en el uso de la Tierra. El término comúnmente se le atribuye específicamente a cambios ocasionados por la actividad humana que alteran la atmósfera mundial. A diferencia del calentamiento global, el cambio climático abarca diferentes variables climatológicas, como la lluvia y la nieve, lo que es una problemática más dificultosa a la que nos enfrentamos actualmente.
Centroamérica es una región en la que los efectos del clima se han manifestado a través de importantes desastres naturales que para el sector agropecuario se han traducido en pérdidas significativas. Centroamérica es una de las principales regiones con alto riesgo climático, ya que constantemente recibe un gran impacto por fenómenos climáticos que varían en cuanto a frecuencia e intensidad. Estudios muestran que el cambio climático podría ocasionar pérdidas de producción de los granos básicos de $10.9 millones en el año 2025 y $24.9 millones en el año 2100. En Honduras se reportaron pérdidas de hasta un 80% en el sector agrícola por los daños de las tormentas. En Nicaragua, tanto el huracán ETA como el huracán Iota dañaron áreas de cultivo de pastoreo, poniendo en riesgo también las cosechas de café, caña de azúcar, maní, arroz, maíz y legumbres. Al menos un 70% de la producción de frijoles de cosecha postrera, un 60% de cultivo de maíz y cerca del 10% de cultivo de arroz se perdieron con el paso de los huracanes. Los efectos e impactos sobre los sistemas agrícolas de cada país varían según la interacción entre el clima, la topografía, los tipos de suelo, los tipos de cultivo y la disponibilidad de agua. Algunos efectos directos esperados del cambio climático sobre la agricultura son reducción de productividad y rendimiento asociados a menor disponibilidad de agua en los mantos acuíferos, incremento de la concentración de contaminantes, pérdida de humedad del suelo. Impactos directos sobre las plantas y cosechas por efectos de fenómenos naturales como huracanes o tormentas, como la rotura del tallo, la defoliación o el volcado. Impacto directo sobre la fenología de la planta, manifestándose a través de floraciones erráticas o cosechas continuas. Erosión y degradación de la tierra, sedimentación en cauces y reservorios de agua, desbordamientos, inundaciones, deslizamientos y derrumbes provocados por lluvias inesperadas, lluvias torrenciales y otros eventos extremos como huracanes. Incremento en la incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos. Algunos hongos, insectos y virus se verán favorecidos por el debilitamiento de los enemigos naturales y por las nuevas condiciones climáticas con altas temperaturas y humedad variable. La distribución y abundancia de polinizadores, esenciales para la producción de ciertos cultivos, podría verse afectada por las nuevas condiciones climáticas, especialmente las abejas por condiciones de sequía y los cambios en la época de floración, sincronizada con las lluvias. Las plantas de café, tanto robustas como arábica, son sensibles a condiciones ambientales, principalmente a luz, temperatura, lluvia y humedad en todas las etapas del crecimiento y producción del grano. Por lo tanto, cambios en el clima y eventos extremos tienen impactos importantes en la productividad y en la calidad de la cosecha en el cafetal, llegando a reducir la actividad e incluso provocar la muerte de las plantas. Algunos de los impactos que se esperan con las nuevas condiciones climáticas son reducción de la capacidad fotosintética a partir de 24 grados Celsius, que resulta en un menor rendimiento de la planta. Reducción de la formación de yemas florales y posteriores frutos a temperaturas superiores de 28 a 30 grados Celsius. Daño severo a las plantas, menor crecimiento, hojas amarillas, tumores en las semillas y abortos florales por encima de los 30 grados Celsius.
Mayor impacto de Hypothenemus antei, o mejor conocida como la broca del café. A mayor temperatura media, la broca del café podría alcanzar su óptimo reproductivo a 26 grados centígrados. Descenso de la productividad por reducción de agua disponible a causa de una mayor aridez y el incremento de la evapotranspiración debido a altas temperaturas. Los granos básicos son originarios de zonas intertropicales. Sin embargo, debido a sus amplios rangos de requerimientos climáticos, se encuentran ampliamente distribuidos en varias regiones del mundo. Entre los principales efectos del cambio climático sobre el ciclo productivo de los granos básicos se encuentran pérdida de eficiencia, producción prematura y disminución del rendimiento con temperaturas superiores de los 30 a los 34 grados Celsius, especialmente en frijol. El incremento de la temperatura promedio de 17 grados centígrados a 22 grados centígrados y una humedad relativa mayor al 75% incrementa la incidencia de la mancha de asfalto, Phylacera maedis, afectando el desarrollo foliar del cultivo. El incremento de la temperatura promedio por encima de los 30 grados Celsius y la reducción de la humedad relativa proporciona la aparición del gusano cojollero, Spodoptera fungiperda, el cual ocasiona daños serios a las hojas tiernas y a los cogollos de las plantas de maíz. Los periodos prolongados de lluvia y alta humedad relativa incrementan la incidencia de plagas como el picudo de la vaina del frijol, Apion godmani, que ataca en etapa de floración y formación de vainas, y la babosa, Saracinula plebeya, que daña a las plántulas. Desde los años 90, las iniciativas para combatir el cambio climático tuvieron una mayor importancia en la sociedad. Sin embargo, hasta la actualidad, concretar un acuerdo global para mitigar los efectos del cambio climático es uno de los retos más grandes que se tienen en el mundo. Y América Latina es importante para alcanzarlo, debido a su actividad agrícola, ya que a pesar de que la agricultura es uno de los sectores que más emite gases de efecto invernadero a nivel regional, también es uno de los sectores que puede ser base para reducir las emisiones de estos, mediante la reducción de los gases de efecto invernadero emitidos por la producción agrícola y actividades asociadas, y mediante la implementación de prácticas menos contaminantes y además evitando la expansión agrícola en áreas forestadas. Además, incrementando la absorción de carbono en el suelo y la biomasa por medio de buenas prácticas agrícolas. Es por lo que tenemos acciones de adaptación. Aunque Latinoamérica no sea de los principales contaminadores en el mundo, son los más vulnerables a consecuencia del cambio climático. Latinoamérica posee la capacidad para abastecer los mercados con productos agrícolas y sus derivados. Sin embargo, este sector no solo debe enfrentarse a la baja productividad, una consecuencia directa del cambio climático, sino que también deben implementar medidas efectivas de adaptación. El sector agrícola tiene muchos retos que enfrentar, ya que no solo debe implementar y monitorear acciones de mitigación, sino que también debe enfocarse en las causas de la vulnerabilidad que se tienen en diferentes regiones y planear medidas de adaptación. Las estrategias de adaptación van a depender de varios factores como el nivel de vulnerabilidad, la zona geográfica y el contexto social que se tenga, por lo que existen dos formas de adaptación. Una, la adaptación preventiva, que son acciones planificadas para reducir el daño a largo plazo. La acción se realiza antes del impacto climático. Requiere procesos de toma de decisiones, evaluación y manejo de riesgo para mejorar la efectividad. Y como ejemplo de esta es la modificación del calendario agrícola para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y asegurar las cosechas mediante seguros agrícolas. Y como segunda tenemos la adaptación reactiva, que son acciones en respuesta a impactos realizados con el fin de reducir pérdidas del cultivo o bienestar, como por ejemplo tenemos el uso de reservas económicas y reducción de gastos en el hogar, y la solicitud de préstamos, ya sea formal o informal,
y el uso de redes de apoyo. Los ministros de Relaciones Exteriores de las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, conscientes de la necesidad de establecer mecanismos regionales de integración económica y de cooperación para la utilización racional del medio ambiente en la región, coinciden que es preciso propiciar el respeto a la naturaleza y a la ley y fomentar el rescate y la utilización sostenible de los recursos naturales. A nivel regional, desde 1993, los ministros de Relaciones Exteriores de los países que conforman el Istmo Centroamericano suscribieron el Convenio Regional sobre Cambio Climático, dando señal clara del compromiso con el tema. En 2008, los jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, encabezada por el Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CAD, inicia la labor de construcción colectiva y participativa para el diseño y elaboración de la Declaración de San Pedro Sula, en donde se aprueban los lineamientos de la Estrategia Regional del Cambio Climático, que dan los elementos centrales de la Estrategia Regional del Cambio Climático del SICA, ERC. A nivel mundial, el Acuerdo de París sobre el cambio climático se alcanzó el 12 de diciembre del 2015 en París, Francia. El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1.5 grados Celsius. El sector agrícola es uno de los sectores más afectados por el cambio climático debido a las plagas, enfermedades y cambios constantes en el clima. Esto afecta directamente la productividad, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Con el desarrollo de técnicas de prevención y mitigación en la agricultura, se espera combatir las consecuencias en la agricultura. El cambio climático y nuestra ubicación geográfica son peligros latentes y significativos para la agricultura, ya que pueden afectar el desarrollo de las plantas y se traduce a una deficiencia en la producción, lo que significa una pérdida en la economía de los productores y los consumidores.